Hola, buenos días. Buenos días, Brenda. Buenos días, licenciada. Ok, gracias. Bueno, vamos a iniciar la tutoría de este día recordando algunos conceptos que discutimos en la tutoría de repaso, algunos elementos que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, discutimos en la tutoría de repaso sobre el dominio de las funciones polinomiales y las funciones la función cuadrática, la función racional y esa, ¿verdad? Ok. Si recordamos un poco, dijimos de eso que el dominio de esas funciones, pues de las funciones polinomiales en términos generales, dijimos que el dominio de, por ejemplo, de una función lineal, f de x igual a x, por ejemplo, ¿verdad? Lo básico, la base, el dominio y el rango de esa función son los números reales. Y además dijimos que el dominio de las funciones cuadráticas también son los números reales y el rango va a depender del tipo de función con el que estemos trabajando, ¿verdad? Ahí sí hay ciertas condiciones. Si es la función básica, pues si es de f de x igual a x cuadrado, el dominio son todos los reales, pero el rango sería de 0 a más infinito, ¿verdad? Los valores van elevados al cuadrado. En el caso de que sea f de x igual a menos x cuadrado, sería una función cóncava hacia abajo y el dominio serían siempre los reales, pero el recorrido sería de 0 a menos infinito, ¿verdad? Porque se va hacia abajo. Entonces, ahí pues, partiendo de esa base, conocimos también la función, el tipo de gráfica que esas funciones generan, la función identidad, que es una recta que divide a los cuadrantes 1 y 3 en 45 grados, ¿verdad? Es una recta y es llamada también función identidad porque los mismos elementos o los mismos valores para la variable x son los mismos valores para la variable y. Ok. También teníamos la función polinomial, la cúbica, ¿verdad? Que discutimos hasta ahí. Y esa pues nos generaba una S alargada en la que también podíamos ver los movimientos y podíamos decir ahí que el dominio son todos los reales y el rango también son los reales. Además, vimos la función raíz cuadrada. En la función raíz cuadrada dijimos que el dominio va de 0 a más infinito porque no podemos calcular raíces cuadradas o raíces pares de números negativos, ¿verdad? Por lo tanto, debemos definir el dominio en la función básica, ¿verdad? En la función básica. Pero si ya esa función tiene un movimiento, el dominio se va a definir en base al movimiento o al desplazamiento que se le agrega a la función básica. Y el rango también va a depender de eso, ¿verdad? Así que de ese comportamiento que la función vaya teniendo. También teníamos la función racional en la que debemos asegurarnos, decíamos, de que en el denominador no nos aparezca el 0, ¿verdad? Entonces ahí vamos a definir el dominio tomando como base el denominador, igualándolo a 0 y buscando los valores que no puede tomar el denominador. En base a eso nosotros podemos definir qué elementos de los números reales puede tomar el dominio y qué elementos no. Ok, ese es como un recordatorio general de las funciones polinomiales o las funciones básicas que son las que discutimos en la tutoría pasada. No sé si hay alguna consulta, Brenda, antes de iniciar con la tutoría de hoy. No, licenciada, está claro hasta el momento. Ok. Otra cosa también que debemos recordar que en las funciones racionales existen las asíntotas, ¿verdad? Y las asíntotas también van a depender del tipo de función con el que estemos trabajando. Ok. Bueno, entonces,
Para esta ocasión, pues vamos ahorita a iniciar la tutoría número 4. Ya vamos bastante avanzados en el proceso, ¿verdad? Espero que estemos pendientes porque las tutorías las vamos a tener bastante cerca, ¿verdad? Porque nos afectó el tiempo, entonces vamos a estar ahí pendientes con el calendario de tutorías. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar con la tutoría número 4, que en este caso pues nosotros tenemos unos objetivos que debemos siempre tomar en cuenta. En la tutoría número 4 lo que queremos es, el objetivo de esta tutoría pues es promover siempre el autoaprendizaje, ¿verdad? Que no se pierda de vista que es importante cuando usted elige una carrera en línea, es importante que haya disciplina, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Que desde que se inicia la asignatura se deben revisar los contenidos, la ruta de aprendizaje, lo que se va a discutir cada semana, y eso pues va a ayudar a que los resultados sean positivos, ¿verdad? Entonces, en las carreras en línea, el promover el autoaprendizaje todavía tiene más importancia que en las carreras presenciales, ¿verdad? Es decir, usted tiene que investigar, tiene que leer los contenidos, tiene que tratar de trabajar siempre, ¿verdad? Estar pendiente cada semana de qué es lo que debe estar estudiando o lo que debe estar practicando, ¿verdad? Entonces, el primer objetivo es siempre promover el aprendizaje mediante la realización de las participaciones activas de los estudiantes resolviendo problemas propuestos. También les repito, ¿verdad? Que la clase pasada les decía que si no pueden hacer la participación en las tutorías, pueden crear un video y enviarlo, ¿verdad? Entonces pueden crear un video, subirlo a YouTube y enviarme el enlace de la participación que ustedes han hecho. Según los ejercicios que se han asignado, ¿verdad? Para no perder esos puntos para el examen parcial. El objetivo número 2 es analizar las características y propiedades de las funciones polinomiales raíz cuadrada y racionales, que también eso ya lo revisamos. Luego, el objetivo número 3 es construir e interpretar modelos polinomiales aplicando las propiedades de los ceros de las funciones para representar situaciones y problemas teóricos y prácticos mediante el análisis del teorema del residuo y del factor. Ok. El objetivo, pues, número 2, ya lo discutimos la clase pasada, pero ahora nos vamos a enfocar en el objetivo número 3, que debemos hacer uso de las propiedades de los ceros, como lo dice acá, y eso es el teorema del residuo y el teorema del factor, con los cuales vamos a trabajar haciendo uso de los conocimientos que tenemos, ¿verdad? Tenemos algunos conocimientos básicos ya sobre las operaciones polinomiales, que vimos operaciones polinomiales, entonces ese conocimiento nos va a ayudar para poder desarrollar estos teoremas, ¿verdad? Es importante no perder de vista que la aplicación de los teoremas lo que hacen es facilitarnos los procesos, ¿verdad? Ok, entonces iniciamos. Para recordar, como acá vamos a hacer uso del teorema del residuo y del factor, esos son términos relacionados con la división. Y entonces, para eso recordamos el algoritmo básico de la división. Y el algoritmo básico de la división es cómo puedo expresar un polinomio. Estamos hablando ya de división de polinomios, ¿verdad? Si dividimos el polinomio p de x entre otro polinomio d de x, diferente de 0, ese es el denominador, por eso debe ser diferente de 0, entonces existen polinomios únicos q de x
y R de X, tales que P de X puede expresarse como P de X es el polinomio, P de X es el polinomio, es el polinomio que a eso se le llama dividendo, dx es el divisor, q de x es el cociente y r de x es el residuo, ¿verdad? Entonces, esos son términos de la división y que nosotros sabemos ya manipular y que en esta ocasión vamos a utilizar. Rx, que es el residuo, puede ser 0 o de un grado menor que el d de x. Es decir, que esto siempre lo tenemos que estar comparando, ¿verdad? Que el grado del divisor sea mayor que el grado del residuo. Dicho de otra forma, el grado del residuo debe ser menor que el grado del divisor. Así que, o en el caso de que la división sea exacta, ese valor va a dar 0, ¿verdad? El residuo va a dar 0. Entonces, nosotros tenemos, a partir del algoritmo de la división, vamos a tomar en cuenta el teorema del residuo y el teorema del factor. Primero vamos a enunciar el teorema del residuo. Dice el teorema del residuo: si un polinomio Px se divide entre x menos c, entonces el residuo es R igual P evaluado en C. ¿Qué queremos decir con eso? P evaluado en C. Queremos entonces decir que el X ya no va a ser, el valor de X que aparece acá en el paréntesis ya no va a ser X, sino que le vamos a dar el valor de C. Pero vamos a partir de esta expresión que tenemos acá, ¿verdad? O de esta parte. Entonces ahí debemos hacer un proceso en el que nosotros debemos comprobar esta situación. Repito, el polinomio dice, si un polinomio P de X se divide entre X menos C, entonces dice, el residuo es R igual al polinomio evaluado en C. Pero ¿quién es C? C es un número cualquiera, ¿verdad? Es un número real cualquiera. Y ese número solo tiene que ser número real, ¿verdad? Entonces no podemos ahí hacer como distinción. Nosotros lo que necesitamos ahí es utilizar un número real en el que podamos comprobar esa situación. Veamos. Entonces, tenemos acá el teorema, ¿verdad? Vamos a probar este teorema para ver qué llegamos a concluir. Entonces, para probar el teorema anterior, dividimos P de X, o el polinomio de X entre X menos C, donde C es un número real. Entonces, la división la podemos expresar como, observamos acá, P de X sobre X menos C es igual a Q de X más R sobre X menos C. Ahora bien, ¿de dónde saco esa expresión? La sacamos del algoritmo de la división, ¿verdad? Entonces, como ya sé cómo puedo expresar una división, entonces lo que hago es transformarla o utilizar el mismo algoritmo para poder hacer la comprobación, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros tendríamos la comprobación de este teorema, haciendo lo que ahí nos indica. Dice que donde R es una constante y si hacemos X igual C, ¿de dónde sale ese X igual C? Lo tomamos de la división que dice acá X menos C. Entonces tomamos ese X menos C y comenzamos, ¿verdad? A dividir. Ok. Y comenzamos, en este caso, pues sería a dividir igualamos, es una ecuación simple, ¿verdad? Entonces, el X menos C, pues, okay. Voy a tomar aquí.
Permítame. Bueno, vamos a utilizar otro porque no nos está funcionando esto. Bueno, tomando en cuenta entonces, decía el proceso, teníamos entonces la ecuación x menos c, lo igualamos a 0 y de ahí despejamos, ¿verdad? Entonces x, el c que está restando pasa al otro lado a sumar, entonces x sería igual a c. Tomando como base esto, nosotros partimos entonces del algoritmo que tenemos de la división, que tenemos, el algoritmo sería px igual q de x, y en vez de escribir el dx, vamos a escribir x menos c, porque ya lo cambiamos, ¿verdad? X menos c más el residuo. Ok, así quedaría, pero después de hacer un proceso, ¿verdad? Por ejemplo, lo que tengo es esto, ¿verdad? El px vamos a ver. Vaya. Tenemos el px sobre el x menos c igual q de x más r sobre x menos c. Ok, entonces, pero después de hacer acá, lo que hacemos es multiplicar ambos lados de la ecuación por x menos c, ¿verdad? Para deshacernos de ese denominador. Multiplicamos acá x menos c, x menos c. ¿Sí? Entonces esto se haría 1, ¿verdad? Y solo me quedaría p, y acá me quedaría q de x por x menos c, más acá r por x menos c sobre x menos c. Entonces esto se hace 1 y solo queda r. Esto también se hace 1 y solo queda p. Entonces al final tendría p de x igual a q de x por x menos c más el residuo. Así quedaría, ¿verdad? Aplicando el algoritmo de la división. Pero de ahí yo necesito, de ahí partimos, ¿verdad? De ese proceso o de esta ecuación que tenemos acá, lo que hacemos es igualamos el x, igualamos a c, y entonces tendría, como r es una constante, y si x es igual a c, por lo tanto lo que voy a sustituir acá es todos los donde aparece x, voy a sustituir c. Entonces sería p evaluado en c. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que x es igual a c, ¿verdad? Entonces en vez de x voy a sustituir c. Eso sería igual a q de c, paréntesis, que en vez de x acá va a ser c menos c, más el residuo. Pero ¿qué sucede acá? Esto se hace 0, ¿verdad? Entonces p evaluado en c, que es el polinomio, q de c, también es otro polinomio. Esto c menos c sería 0 más el residuo. Y como esto se hace 0, al multiplicar toda cantidad por 0 es 0, entonces llegaría a lo que dice el polinomio, ¿verdad? Que p evaluado en c dice que es igual al residuo. Y aquí estaría entonces realizando la comprobación de
lo que dice el teorema, ¿verdad? Entonces, ahí llego a la conclusión de lo que me está diciendo el teorema. Ok. Eso es en cuanto al teorema del residuo, ¿verdad? Teorema del residuo, repito, dice, si un polinomio p de x se divide entre x menos c, entonces el residuo es r igual a p evaluado en c, o dicho de otra forma, p evaluado en c es igual al residuo. Bueno, entonces es fácil hacer ese proceso, pero además es fácil comprobar ese proceso. Ahorita lo comprobamos en términos generales, pero también lo podemos comprobar utilizando o revisando ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá, bueno, ya ahí tenemos la comprobación, ya la hicimos. Tenemos acá algunos ejemplos. Dice, utilizando el teorema del residuo, evalúa la función p en x, o el polinomio p en x igual a 2x cuadrado más x menos 8, y dice que x es igual a menos 2. O sea, ese menos 2 me está diciendo que va a ser el valor de ¿quién? Ese menos 2 va a ser el valor que va a tomar el C. Como aquí dije que X es igual a X es igual a C, ¿verdad? En este problema, entonces, me está diciendo que X es igual a 2. Ya me está diciendo, a menos 2, ¿verdad? Ya me está diciendo entonces cómo voy a utilizar o qué valor va a tener C. Entonces, utilizando eso, hacemos nosotros el proceso, ¿verdad? Ok. Veamos. Vaya. Lo que queremos comprobar es que polinomio de x es igual a 2x cuadrado más x menos 8, y dice que x es igual a menos 2. Ese sería mi valor de C, ¿verdad? Entonces, como el teorema anterior me dijo que yo puedo evaluar el polinomio en C, y C ahorita es 2, menos 2, entonces sería polinomio, en vez de x voy a sustituir menos 2, donde aparece la x va a ser menos 2 al cuadrado, más paréntesis menos 2, menos 8. Y debo efectuar la operación, las operaciones indicadas ahí. Al hacer toda esa operación, sería 2, una cantidad negativa elevada a una potencia par es positiva, 2 por 2 es 4, más por menos es menos, 2, menos 8. Y acá tendría entonces que P evaluado en menos 2 es igual 2 por 4, 8, menos 2 menos 8 es menos 10, y el evaluado en menos 2, esto sería menos 2 al hacer la resta, ¿verdad? 8 menos 10 es menos 2. Ahí me está diciendo, lo que nos dice este resultado, es que si dividimos el polinomio que es 2x cuadrado más x menos 8, si ese polinomio lo dividimos entre x más 2, entonces el residuo va a ser menos 2. Eso me dice al hacer la sustitución, ¿verdad? Eso lo podemos comprobar. Ahora, cuando decimos que x es igual a 2, significa x igual a menos 2, significa que tenemos que realizar la división. 2x cuadrado, vamos a hacer un espacio aquí. Vale. X más 2. Ese sería, ¿por quién tendría que dividir 2x cuadrado más 8? Ahora,
para poder comprobar, puedo comprobar, ¿verdad? Que esto es cierto. Por ejemplo, yo acabo de decir acá que este polinomio evaluado en menos 2 es igual a menos 2. Entonces, para comprobar esto, podemos realizar la división. ¿Cuál división? La división del polinomio que tenemos, que es 2x cuadrado más x menos 8. Eso lo dividimos entre x más 2. Y al hacer esta división, esta es una división algebraica, esta división nos debería de dar como residuo menos 2. Ok, lo vamos a comprobar. Primero sabemos que la división ya está completa, ¿verdad? 2x cuadrado más x menos 8. Y hacemos acá división algebraica, x más 2. Si recordamos, la división algebraica decía que debíamos de dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, ¿verdad? Entonces acá tendríamos nosotros que vamos a dividir 2x cuadrado entre x. Ese sería el primer paso que debemos hacer. ¿Para qué hacemos ese primer paso? Para saber qué valor vamos a colocar en esta parte, ¿verdad? Entonces tomamos nosotros acá el proceso 2x cuadrado entre x y esto sería igual a 2x, ¿verdad? En la división los exponentes se restan, si se recuerdan las reglas de los exponentes. Entonces ese 2x lo voy a colocar acá y voy a multiplicar por cada uno de los términos de acá y vamos, al pasar a este lado, nosotros tenemos que cambiar los signos, ¿verdad? Esa parte sí no nos puede, no nos puede faltar. Tenemos que cambiar los signos. Por ejemplo, voy a multiplicar 2x por 2. Eso sería 4x, pero como es negativo, lo voy a colocar acá, ¿verdad? Voy a cambiar el signo. Aquí sería 4x, bajo donde está la x del mismo exponente. 2x por x sería 2x cuadrado. Entonces aquí va a ser con signo negativo, menos 2x cuadrado. Y ahora decíamos, acá lo que hacemos es tachamos, ¿verdad? Y esto se hace 0. Solamente tengo una x menos 4x, voy a tener menos 3x, ¿verdad? Ok, entonces voy a bajar el menos 8, solo lo bajamos, y aún hace falta seguir dividiendo. ¿Por qué? Porque el grado de este residuo es el mismo que el divisor, el d que tengo aquí, ¿verdad? El x más 2. Ahora, sigo otra vez, este sería mi primer término, tomo el menos 3x, y lo divido entre x. Y x entre x, eso se va a hacer 1 y solamente me va a quedar menos 3. Y ese valor es el que va aquí, ¿verdad? Menos 3. Ok, ahí hay que hacer la operación. Permítame, Brenda. Ok, entonces ahí hacemos las operaciones indicadas, por ejemplo, menos 3 por 2, y eso nos va a dar, menos 3 por 2, eso nos va a dar menos 6, pero acá lo vamos a escribir como más 6. Y luego, el menos 3 por x va a ser menos 3x, pero aquí lo vamos a escribir como más 3x, ¿verdad? Y acá hacemos nosotros, esto se hace 0, menos 8 más 6, esto es menos 2. Y acá comprobamos que lo que nos dijo el teorema es exactamente lo mismo que obtuvimos realizando la división, ¿verdad? Entonces, ahí llegamos a comprobar que si nosotros dividimos el polinomio 2x cuadrado más x menos 8 entre x más 2, el residuo va a ser menos 2. Ahí lo comprobamos con el teorema y realizando la división. ¿Preguntas? ¿Alguna duda en algún proceso de esos?
donde está x más 2. Ajá, permítame. Solo le contesto a Carlos. Carlos dice, disculpe, licenciado, no sé si me estará fallando el Inter, pero no lo escucho. No sé, Carlos, si le está fallando a usted o a mí, pero no sé ¿cómo escucha usted, Brenda? Yo escuché bien claro todo. Ah, ok. Entonces sí, Carlos, si quiere, vuelva a ingresar. Tal vez ahí ya le funciona mejor. Esa es mi recomendación, que salga y vuelva a ingresar. Tal vez le funcione mejor. Ok, Brenda, vamos a contestar la pregunta. Usted dice, su duda es en Ya donde hace la división, primero dice x menos 2, entonces al hacer la división le cambia a x más 2. No, ajá, acá dice usted en esta parte, ¿verdad? Sí. Ajá, o sea, es que como tenemos que x es igual a menos 2, si este menos 2 lo paso al otro lado, es decir, si esta ecuación la igualo a 0, pues entonces el menos 2 pasaría de este lado a sumar, ¿verdad? X más 2. Ah, ya, sí. Ajá, de ahí sale, de ese pequeño paso que está ahí. Entonces, si está negativo, ya sé que en el factor lo voy a escribir positivo. Y si aquí está positivo, entonces dentro del factor va a ir negativo, ¿verdad? Ajá, sí, porque es igual a lo hacer. Ok. Bueno. El siguiente, vemos acá otro ejemplo. Dice el siguiente, dado el polinomio es x cubo más 3x cuadrado menos 7x menos 6, determina el residuo en x igual 2. Ok, me está dando ahora otro polinomio, me está diciendo que determina el residuo en x igual 2. Acá está el contrario, ¿verdad? Era lo que les decía. Entonces aquí, como está positivo, dice determino el residuo en x igual 2 y comprueba el resultado de la división entre x menos 2. Como acá aparece positivo, al pasarlo al otro lado se va a hacer negativo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el proceso. Y tenemos entonces nosotros ahí, que nos pide es que el polinomio es px igual x cubo más 3x cuadrado menos 7x menos 6. Y dice que x es igual a 2. Ok, lo que hacemos es la sustitución, ¿verdad? Para comenzar vamos con la comprobación o utilizando el teorema. Si x es igual a 2, tenemos acá 2 al cubo más 3 por 2 al cuadrado menos 7 por 2 menos 6. Esto sería entonces 2 al cubo es 8. El 2 multiplicado en 3 veces es 8, más 3 por el 2 multiplicado en 2 veces, que es 4, menos 7 por 2, 14, menos 6. Entonces, P de X, P evaluado en 2, aquí es 2. En 2, esto sería 8, más 3 por 4, 12, menos 14, menos 6. Ok, al hacer toda esa operación debe darnos ahí 8 más 12, 20. Y 20, eso debe dar 0, ¿verdad? Ahí dice. Entonces, evaluando, vimos que da 0. Ok, entonces nos da 0, ¿verdad? En este caso el residuo es 0. Ahora, como nosotros nos pide que comprobemos ese resultado haciendo la división, entonces lo que hago es, tomo esta expresión, este x igual 2 que tengo acá, y el 2 lo paso a este lado, igualo la expresión a 0, ¿verdad? Y entonces aquí tendría mi factor, o por el término que tengo que dividir, que sería x menos 2. Ahora hacemos el proceso de división. Vamos a comprobarlo.
Vamos a comprobar que nos acaba de decir, según el teorema, dice que el residuo es 0. Entonces vamos a hacer el proceso de la división para ver si eso es cierto, ¿verdad? El polinomio está completo, por lo tanto no debo agregar ningún 0 para completar el polinomio. Esos son elementos que debemos tomar en cuenta también, ¿verdad? Cuando yo digo que el polinomio está completo, es que aparecen todos los exponentes en orden. 3, el exponente 3, el exponente 2, el exponente 1 y el exponente 0 acá. Ok, entonces el polinomio está completo, por lo tanto la división sigue, ¿verdad? Esto sería x cubo más 3x cuadrado menos 7x menos 6. Esto lo voy a dividir entre x menos 2. Y haciendo los procesos de división algebraica sería x cubo, lo divido entre este término que es x cubo entre x es x cuadrado. Ese es el primer valor que debo colocar acá, x cuadrado. X cuadrado por menos 2 sería menos 2, ¿verdad? Menos 2x cuadrado, pero al pasarlo acá sería más 2x cuadrado, porque cambiamos el signo cuando lo pasamos al lado izquierdo. X por x, x cuadrado por x sería x cubo, positivo, pero acá le cambiamos el signo, esto sería x cubo. Y hacemos la resta, esto se hace 0, y acá sería 3x cuadrado más 2x cuadrado, esto sería 5x cuadrado. Bajamos los otros términos, así como están, los bajamos, ¿verdad? Ok, sigo con el proceso. Ahora mi primer término por el que voy a dividir es el 5x cuadrado, ¿verdad? Entonces, en mi nuevo dividendo, mi nuevo dividendo está formado por 5x cuadrado menos 7x menos 6, ¿verdad? Ese es mi nuevo dividendo. Entonces, ese lo debo tomar siempre, el primer término, sería 5x cuadrado entre x también. Dividimos 5x cuadrado entre x y esto sería 5x. Vaya, ese es el término que debo colocar acá. Como es positivo, ¿verdad? Entonces aquí va a ir 5x. Y seguimos con la multiplicación. 5 por 2, 5x por menos 2, esto sería menos 10x, pero a escribirlo acá sería positivo, serían 10x. Luego, 5x por x sería 5x cuadrado, pero al escribirlo acá sería negativo, 5x cuadrado. Volvemos a hacer, ¿verdad? Esto se hace 0, menos 7x más 10, esto sería 3x. Y bajamos el 6. Ahora, resulta que el grado del residuo todavía es igual que el grado del divisor. Y como el problema nos decía que el grado del residuo debe ser menor que el grado del divisor, ¿verdad? Entonces todavía podemos seguir dividiendo, ¿verdad? Ahora, mi nuevo dividendo es 3x menos 6. Entonces tomo el primer término que es 3x y lo divido entre mi x que tengo acá. Y esto, la división solo me daría 3, ¿verdad? Ok, ese 3 es el valor que debo colocar acá. 3. Seguimos. 3 por 2 es menos 6, pero acá lo voy a escribir como más 6. Y 3x por 3 sería menos 3x. Y acá, pues esto se hace 0, esto también es 0, por lo tanto el residuo es 0. Y ahí estaría comprobando lo que ya me había dicho la otra solución, ¿verdad? Aquí, utilizando el teorema, me dijo que el residuo era 0. Y acá, también, haciendo la división, me dice que el residuo es 0. Y entonces, eso significa que la división es exacta, ¿verdad? ¿Preguntas? No. Okay. Así está bien. Bueno. Veamos si tenemos... Carlos ya no se pudo conectar. Bueno.
Va, entonces ahí tendríamos entonces dos ejemplos a paso de el primer teorema, ¿verdad? O el teorema del residuo. Ahora vamos con el teorema del factor y los ejemplos, ¿verdad? En este caso, pues lo que tenemos que comprobar es que existe un polinomio tal que, como el ejemplo que acabamos de hacer, ¿verdad? Es como una introducción para este teorema, para el teorema del factor. Un polinomio Px dice que tiene un factor x menos c, si y solo si, al evaluar en c, ese residuo es 0. Si eso se cumple, por ejemplo, el ejemplo anterior, el que acabamos de ver, vimos que al hacer esta división entre x menos 2, eso nos dio como residuo 0, ¿verdad? Eso significa que x menos 2 es un factor del polinomio x cubo más 3x cuadrado menos 7x menos 6. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el teorema del factor. O sea que el teorema del factor se está enfocando en eso, ¿verdad? En ese factor que logramos nosotros escribir a partir del valor que toma C. Ahora, veamos ahí, tenemos un ejemplo, factorización de un polinomio. El polinomio es x cubo menos 28x menos 48. Y nos pide que demostremos que p evaluado en menos 4 es igual a 0. Utiliza este hecho para factorizar el polinomio, ¿verdad? Entonces, lo primero pues que hacemos es la sustitución o la evaluación, ¿verdad? Y me está dando ya algunos elementos que yo debo utilizar o que yo voy a o que me van a servir para comprobar esa situación, ¿verdad? Ok, veamos acá. Bueno, veamos, tenemos eso. Lo que nos piden es que trabajemos con el polinomio p de x, x cubo, menos 28x, menos 48. Ok, con ese polinomio dice que demostremos que p evaluado en menos 4 es igual a 0. Vamos a ir a la sustitución, dice que p en menos 4 debe dar igual a 0. Ok, entonces para la solución lo que hacemos es evaluar, ¿verdad? Solución evaluando en x igual a 4, igual a menos 4 el polinomio, donde está la x sustituimos menos 4. Aplicamos o hacemos las operaciones indicadas. Y eso, ¿cuánto da? Vamos a ver, Brenda, si me ayuda ahí. De una vez, ese resultado en la calculadora, menos 4 al cubo, menos 28 por menos 4, menos 48. Debe dar 0 eso, ¿verdad? Así dice el enunciado, ¿verdad? Pero hay que comprobar lo que en verdad da 0. Si perdemos un signo, sabemos que... Sí, da 0. Ok, gracias. Si perdemos un signo, sabemos que no se va a cumplir, ¿verdad? La propiedad. Si no colocamos un signo ahí, o las operaciones que hacemos no las hacemos como debe ser, entonces, ahí nosotros sustituyendo, pues podemos verificar fácilmente, ¿verdad? Pero ahora, hagámoslo utilizando la división. Como acá, el problema ya me da que x es igual a menos 4, x es igual a menos 4. Si este menos 4 lo convierto en x menos c, entonces tendría x menos 4, ¿verdad? Que era lo que le decía anteriormente, menos por menos es más. Entonces, x más 4 sería el término por el que tengo que dividir, o sería mi divisor, ¿verdad? Debo dividir el polinomio, que es x cubo menos 28x menos 48, entre, en este caso, x más 4, que sería el divisor, para comprobar si en verdad eso se cumple o si en verdad el residuo es
0, ¿verdad? Ok. Y si el residuo es 0, entonces podré decir que x más 4 es un factor, según el teorema del factor, podré decir que x más 4 es un factor del polinomio x cubo menos 28x menos 48. Entonces vamos a hacer la división algebraica para comprobar esta situación. Tendríamos entonces, acá, ¿verdad? Observemos esto. Este polinomio no está completo, por lo tanto hay que completarlo. ¿Qué significa completarlo? Significa agregarle ceros donde no aparecen los términos, por ejemplo acá, de x al cubo se saltó hasta x elevado a la 1. Por lo tanto, hace falta el x cuadrado. Por lo tanto, vamos a completar antes de dividir, ¿verdad? Entonces sería x cubo más, le sumamos un 0 que necesitamos, ¿verdad? O esto lo que me garantiza es el espacio para que la división me quede ordenada. 0x cuadrado menos, ahora sí, 28x menos 48. Esto lo voy a dividir entre x más 4. Vaya. Solo se completa el polinomio que voy a dividir, ¿verdad? Es decir, solo se completa el dividendo. Con los demás no se completan, ¿verdad? Solo se completa el dividendo. Porque ahí voy a ir colocando los resultados de hacer los procesos. Ok, sigo el proceso. X cubo entre x. X cubo entre x y esto es x cuadrado. Ese es mi primer término. El primer término que va a ir en el cociente, ¿verdad? El primer término que va a ir en el cociente es x cuadrado. Y ese lo voy a multiplicar. X cuadrado por 4. Ajá, ahora sí, acá está, mire, acá necesito ya este espacio en la primera multiplicación. Eso es 4x cuadrado, pero aquí va a ser un negativo, menos 4x cuadrado. Y x cuadrado por x sería x cubo menos x cubo. Y ahí podemos ya hacer esto 0 y esto sería menos 4x cuadrado menos 28x, todos los términos los bajamos, menos 48. Vaya. Tengo ahora otro, ese es mi nuevo dividendo, ¿verdad? Mi nuevo dividendo, tomo ahora el primer término de mi nuevo dividendo, que es menos 4x cuadrado, y lo divido entre x, y esto sería menos 4, pero x cuadrado entre x es x, ¿verdad? La división de los exponentes se resta, entonces es el otro término que debe ir en mi cociente, ¿verdad? Menos 4x. Ahora multiplico, menos 4x por 4, eso sería menos 16, pero al escribirlo acá sería positivo, más 16x. 16x. Y 4 por x, 4x cuadrado, negativo, pero al escribirlo acá sería positivo, porque debo ir eliminando ahí. Y hacemos las operaciones, esto se hace 0, menos 28 más 16. ¿Cuánto es menos 28 más 16? Menos 12, ¿verdad? Ok, ahí me quedaría entonces menos 12x. Y el menos 48 lo bajamos. Ok, mi nuevo dividendo es menos 12x menos 48. Menos 12x menos 48, sigo el proceso. Sería menos 12x sobre x. Y esto sería menos 12 nada más. Y ese es el otro término que yo debo colocar acá, ¿verdad? Menos 12. Menos 12. Y entonces multiplicamos 12 por 4, eso es 48. Y acá sería positivo. Y 12 por x sería más 12x. Y ahí pues tendríamos que esto, miren, dio 0, ¿verdad? Entonces, ya lo habíamos comprobado con el teorema, pero volvimos acá a comprobar y con esto nosotros podemos decir que se cumple el teorema del factor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el residuo dio 0 y entonces podré decir que x más 4 es un factor del polinomio x, del polinomio x cubo menos 28x menos 48.
Y entonces yo podría, o podríamos llegar entonces a la conclusión o a la finalización que quedaría por la factorización del polinomio, el polinomio x quedaría de la siguiente forma. Utilizando el algoritmo de la división, ¿verdad? Quedaría el x más 4 por lo que nos dio acá en esta parte del divisor, nuestro cociente, perdón, que sería x cuadrado menos bueno, vamos a borrar aquí. Acá sería por x cuadrado menos 4x menos 12. Y ahí podría haber, ¿verdad? Porque, y acá sería más 0, que es el residuo que tengo acá. Entonces puedo decir que la factorización del polinomio es x más 4 por x cuadrado menos 4x menos 12. Entonces cuando los polinomios son de un grado mayor, lo puedo factorizar haciendo la división, ¿verdad? Eso es lo que siempre y cuando pues puedo llegar a la conclusión que el residuo es 0, ¿verdad? Y pues acá podría seguir factorizando este otro polinomio porque esta parte que tengo en el paréntesis, porque tengo un cuadrado, lo puedo seguir, lo puedo expresar en otros factores utilizando la factorización siempre, ¿verdad? Las reglas de factorización. Y eso sería, por ejemplo, esto quedaría en 2 factores utilizando la regla, ¿verdad? X, ley de signos, más por menos es menos, menos por menos es más, x más. Ahora, dos números que multiplicados den 12 y que sumados o restados den 4. Esos dos números, ¿cuáles serán? Dos números que multiplicados den menos 12 y que sumados o restados den menos 4. Entonces acá sería 6 y acá sería 2. Menos 6 por 2 es menos 12 y a menos 6 le quito 2, me queda menos 4. Entonces también, ¿verdad? Podría factorizarlo de esta forma, después de la división, o de esta forma. Cualquiera de las dos es correcta, ¿verdad? Siempre hay que recordar, ¿verdad? Como para factorizar un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, se buscan dos números que sumen el número que acompaña la variable x o que resten el número que acompaña la variable x y que multiplicados den el último número o el término independiente, ¿verdad? Eso no lo podemos perder de vista. ¿Preguntas? No, licenciada, sí está bien. Okay. Tenemos otros ejemplos aquí. En el número 2 dice encontrar un polinomio con ceros específicos. Obtén un polinomio de grado 3 que contenga como ceros menos 2, 1 y 3. Menos 2, 1 y 3. Ok. Entonces, vamos nosotros y partimos de esa situación. Vaya. El problema nos está dando x igual menos 2, x igual 1 y x igual 3. Ok, entonces esto yo lo convierto en factores y los factores era como les explicaba, esto sería x más 2 si lo paso al otro lado, ¿verdad? Este sería x menos 1 porque está positivo, pasa a negativo y este sería x menos 3. Ok, ahora son factores
si ya lo tengo así, ya digo que son factores, ¿verdad? Son factores de este, por lo que el polinomio buscado quedaría. Polinomio, como el problema me está pidiendo eso, ¿verdad? El polinomio de x quedaría uniendo estos factores que tenemos acá, x más 2, x menos 1 y x menos 3. Ok, ahí, ¿verdad? Y ahí tengo una multiplicación indicada. Eso significa que hay que realizar la multiplicación, ¿verdad? De polinomios. En cada paréntesis hay un polinomio y yo debo encontrar un polinomio final. Entonces, como para llevar un orden o para hacer los procesos más fáciles, lo que hacemos es que multiplicamos de 2 en 2, ¿verdad? O por pares. Entonces, acá tendríamos la multiplicación. Hagamos la multiplicación, que sería p de x. Y vamos a multiplicar los primeros. X por x es x cuadrado. X por 1 es menos x. 2 por x es 2x, la ley de los signos. Más por menos es menos y 2 por 1 es 2. Acá cierro y agrego el otro, ¿verdad? Antes de multiplicar por x menos 3 voy a reducir términos semejantes dentro del corchete. Entonces esto sería igual. X, acá puedo reducir 2x menos una x, sería el x cuadrado, no tengo con quién reducirlo, por lo tanto solo lo bajo. A 2x le quito una x, me va a quedar solamente más x menos 2. Ahora este resultado lo multiplico por x menos 3. Multiplicando, tendría entonces que el polinomio quedaría x por x, x cuadrado por x, x cubo. X por 3, menos 3x cuadrado. Vamos con el x. X por x sería más x cuadrado. X por 3 sería menos 3x. 2 por x sería menos 2x. Y menos por menos es más. Y 2 por 3 es 6. Ahora, puedo reducir, tengo términos semejantes. Y podemos reducir, entonces el polinomio quedaría. El x cubo no lo puedo sumar con nadie, ¿verdad? Entonces ese baja así como está, que no tengo ningún otro término semejante, pero tengo menos 3x cuadrado más x cuadrado, es decir, menos 3 más 1, entonces sería ahí menos 2x cuadrado. Y acá tendría menos 3x menos 2, tendría menos 5x, porque estos son términos semejantes, ¿verdad? Y el último término, que es un término independiente, no tengo con quién sumarlo, solo lo bajo. Ok, entonces estoy diciendo que x más 2, x menos 1 y x menos 3 son factores del polinomio x cubo menos 2x cuadrado menos 5x más 6. Vaya. Acá yo puedo graficar la función porque el problema ya me da, por ejemplo, me dice, obtengo un polinomio de grado 3 que tenga como 0, menos 2, 1 y 3. Eso significa que yo ya conozco 3 pares ordenados. Para poder graficar este polinomio, yo ya conozco 3 pares ordenados, ¿verdad? Y los pares ordenados que conozco es menos 2, 0, 1, 0, y el otro es 3,0. 3 pares ordenados. Con esos 3 pares ordenados, de acuerdo al polinomio, yo solamente podría ver los cortes en el eje X, ¿verdad? Pero no podría ver hacia dónde voy a subir y hacia dónde voy a bajar. Entonces lo que hacemos es, le damos otros valores, sustituimos, le damos otros valores a X y le damos menos 1 para ver el comportamiento. Y al hacer la sustitución en menos 1, sería menos 1 al cubo, porque estamos sustituyendo en el polinomio, ¿verdad? Menos 1 al cubo, menos 2 por menos 1 al cuadrado, menos 5 por menos 1, más 6. Toda esta operación debería de dar un valor ahí,
según ese proceso, y el resultado sería el valor de y, ¿verdad? Ese sería un valor de 8. Entonces el par ordenado, o otro par ordenado, ya tengo otro par ordenado que sería menos 1,8. Ok, le doy otro valor a x al otro lado, para que no solamente me queden los puntos, le doy otro valor, digamos 2, y digo yo, voy a sustituir en x igual 2, sería 2 al cubo, menos 2 por 2 al cuadrado, menos 5 por 2, más 6. Y ahí podemos comprobar, y esa operación debe dar menos 4, esa operación de una vez, lo podemos comprobar, y tenemos otro par ordenado, ¿verdad? Entonces sería 2, menos 4. Vale. Entonces, ya con esos 5 pares ordenados, que era también lo que les decía la vez pasada, que a veces con unos 3 o 2 pares ordenados, con 2 pares ordenados podemos ver el comportamiento de una recta, ¿verdad? Que sería bien fácil, una recta, una línea recta, pero ya cuando tenemos polinomios de grado de 2 en adelante, ya de preferencia utilizar 5 o 6 pares ordenados para poder ver el comportamiento de la función. Y entonces, tomando esos pares ordenados, podemos graficar y podemos decir nosotros, podemos observar cuál sería el comportamiento de esa función, de esta función con la que estamos trabajando, ¿verdad? Ok, veamos. Veamos si logramos hacer una gráfica con esos pares ordenados que tenemos ahí, ¿verdad? Así como tomando una escala ahí más o menos, ¿verdad? Tendríamos entonces, para ver más o menos el comportamiento de la función. Vale, lo vamos a hacer de 2 en 2, ¿verdad? 2, 4, 6, 8. Aquí menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, 2, 4, 6 y 8. Este es el eje Y, ¿verdad? Y este es el eje X. Lo mismo a la izquierda, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Vaya. Entonces, el pares ordenados que tengo es el primero, es menos 2, 0 aquí. Menos 2, 0. Veamos. Menos 2, 0. Acá. El otro es 1, 0. 1, 0 aproximadamente por acá. Y el otro es 3, 0. Aproximadamente por acá, ¿verdad? En la mitad de 2 y 4. Y el otro punto que tenemos es de menos 1 hasta 8. Aproximadamente por acá estaría el punto. Y el otro punto que tenemos es, ese no va, ¿verdad? El otro punto que tenemos es de 2 hasta menos 4 por aquí. Por ahí aproximadamente. Entonces, debemos trazar la función y comenzamos. Deberíamos de tener una curva así, como es una curva, ¿verdad? Unimos aquí, bajamos, unimos aquí y subimos, ¿verdad? Aproximadamente una curva así tendríamos, y esta curva lo que me está representando es el polinomio X, ¿verdad? Que el polinomio X es, el polinomio X con el que estoy trabajando se me convirtió en X cubo menos 2X cuadrado menos 5X más 6. Ese sería entonces el resultado de trabajar con ese polinomio, la gráfica resultante de ese polinomio. ¿Preguntas? Bueno,
Espero que estemos claros ahí. Ahora, tenemos acá otro ejercicio en el que nos piden que factoricemos el polinomio x cubo menos 7x menos 6. Vamos a factorizar ese polinomio. El polinomio es x cubo sería x cubo menos 7x menos 6. Vale, entonces, para poder factorizar, pues lo que debemos hacer es dividir, ¿verdad? Pero entonces, ¿entre qué vamos a dividir? Debemos identificar o saber cómo encontrar las raíces, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a factorizar o cómo vamos a saber cuáles son las raíces? ¿Cuáles son las raíces del término independiente que tenemos ahí? ¿Cuáles serían las raíces? Raíces de menos 6. Para poder factorizar necesitamos eso, ¿verdad? Entonces, si no conocemos las raíces de menos 6, no vamos a saber cómo hacer la división o por quién dividir para poder factorizar ese polinomio. ¿Cómo se encuentran las raíces, Brenda? Ajá. ¿Cómo podría factorizar ese polinomio si no tengo otra información, Brenda? Hola. ¿Estamos ahí? ¿Cómo buscamos las raíces o qué término de esos tomamos para buscar las raíces? Bueno, el término independiente es menos 6, ¿verdad? Y menos 6 tiene raíces. Las raíces, pues, lo primero que hacemos es tomar menos 6, ¿verdad? Las raíces para menos 6 podemos tomar menos 1. Menos 1, podríamos probar con menos 1, eso significa que nosotros podríamos dividir entre x menos 1. Podríamos también tener menos 2. Y 3. Bueno, esos son como las raíces de menos 6. ¿verdad? Ok, si yo hago la división entre x más 1, para ver qué sucede, ¿verdad? Si puedo factorizar ese polinomio. Si puedo factorizar ese polinomio, entonces comenzamos, dividimos. Voy a completar el polinomio, x cubo más 0x cuadrado menos 7x menos 6, lo voy a dividir entre x más 1. Entonces,
venimos nosotros y tomamos el proceso de división, dividiría x cubo entre x, eso sería x cuadrado, lo llevo acá, x cuadrado por 1, sería menos x, acá menos x cuadrado, acá sería menos x cubo, esto lo hago 0, acá sería menos x cuadrado, todos los demás términos los bajamos. Otra vez hago la división, menos x cuadrado entre x, esto sería menos x por 1 es menos x, pero acá lo voy a escribir como más x, menos x por x es menos x cuadrado, pero aquí va a ser más x cuadrado. Esto se hace 0, y acá menos 7x menos 1x sería menos 6x. Bajamos el 6. Divido 6x entre x, esto sería menos 6 nada más. 6 por 1 es menos 6, y acá voy a escribir más 6. Menos 6 por x. Menos 6 por x sería menos 6, pero acá voy a escribir más 6. Y ahí está, ¿verdad? Y esto me da 0, residuo 0. Ah, significa que comencé con menos 1 porque es el más pequeño, ¿verdad? De las raíces de menos 6. Ahora, ¿cómo calcular estas raíces? Pues es división, ¿verdad? Ok. Vamos entonces, ¿cómo quedaría factorizado el polinomio? Polinomio px, x cubo, menos 7x, menos 6. Yo lo puedo factorizar como x más 1 por x cuadrado menos x menos 6. Pero esto, x menos 6, también lo puedo, este factor x cuadrado menos x menos 6, yo también lo puedo factorizar tomando en cuenta lo que el problema me dice, x más 1 por casos de factoreo, sería ahí un factor y aquí otro factor, x en cada uno, más por menos es menos, menos por menos es más, dos números que multiplicados den 6 y que sumados o restados den menos 1. Eso es 3 y 2, ¿verdad? Aquí. 3 por 2, menos 6, menos 3 por 2 es menos 6, y menos 3 más 2 es menos 1. Y entonces, ahí tendría cómo puedo factorizar este polinomio. Es decir, acá lo que hago es hacer el proceso inverso, ¿verdad? Anteriormente me daban los valores de x, yo tenía que formar los factores y llegar al polinomio. Ahora no, me dan el polinomio, yo tengo que buscar los valores de x o las raíces del término independiente y llegar a factorizar el polinomio. Es decir, estoy haciendo el proceso inverso. Me dan el polinomio y yo lo tengo que factorizar. Ok. ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas? ¿Alguna duda, Brenda? Lo de cuando sacó los valores de 6. Las raíces. Ajá. Las raíces son como los divisores, pues, de 6. ¿Por cuántos números puedo dividir el 6? ¿Cuáles son los divisores de 6? Entonces usted lo que va a hacer es tomar el último número con todo y su signo y ir buscando los divisores, ¿verdad? Y el signo Sí, tiene que ver también ahí. tiene que ver el signo. O sea, usted va a tener ahí tantos valores, pero ahí puede usted comprobar, ¿verdad? Pero siempre comprobamos con el valor más pequeño. Con el valor más pequeño, por ejemplo, acá yo pude haber comprobado con el menos 2 también, ¿verdad? Con eso se inicia la comprobación. Van a haber valores, en los valores que no les dé la división exacta, significa que esos valores no van a ser raíces, no son raíces exactas del número. Va, está bien, gracias. Vale, ahí tiene que ir los divisores, ¿verdad? Ok.
Veamos el otro. Bueno, ahí ya factorizamos, hicimos el proceso contrario, como les decía. Ahora tenemos la división sintética. Para la división sintética, tenemos que tomar en cuenta ese esquema que estamos presentando. La división sintética es un método abreviado de la división de polinomios, ¿verdad? La división de polinomios es la que hemos estado practicando y con la que podemos factorizar. Entonces, pero acá tenemos una restricción. Por ejemplo, la división de polinomios la podemos realizar entre polinomios de cualquier grado, ¿verdad? Siempre y cuando se cumplan las condiciones. Las condiciones que exigen que el dividendo debe ser mayor que el exponente del polinomio del dividendo debe ser mayor que el exponente del polinomio del divisor. Entonces, la división algebraica yo la puedo hacer para polinomios de cualquier grado. ¿Qué sucede con la división sintética? Dice que es un método abreviado de la división de polinomios, pero únicamente puede utilizarse, aquí está la condición, ¿verdad? Hay una condición que debemos respetar y únicamente puede utilizarse cuando tengamos divisores de la forma x menos c. X menos c es en términos generales, ¿verdad? Pero ahí puede ser x más c. Eso quiere decir un polinomio de grado 1. X menos c es un polinomio de grado 1, ¿verdad? Significa que la división sintética nos tiene condicionado, ¿verdad? Mis divisores solo pueden ser polinomios de grado 1. Por lo tanto, la división algebraica o la división de polinomios abarca más, porque yo la puedo hacer para diferentes polinomios o polinomios de diferente grado. Este método es de gran ayuda para encontrar los factores de un polinomio. Para eso sí, ¿verdad? Nos sale fácil encontrar los factores de un polinomio mediante la división sintética. A continuación, te presentamos un ejemplo de polinomio de grado 3, pero la técnica se puede aplicar también para expresiones de grado 4 o mayores. Vaya, el esquema que tenemos ahí de la división sintética dice, la siguiente técnica nos dice cómo dividir ax cubo más bx cuadrado más dx más e entre x menos c. Lo primero es que, como acá tengo x menos c, eso lo debo pasar a x menos c, lo debemos despejar, ¿verdad? Digamos que acá x menos c es igual a 0, que el residuo me va a dar 0. Entonces, x sería igual a c despejando acá. X igual a c. Ese c, así con ese signo, así como me dio acá, x igual a c, es que lo voy a colocar acá. Entonces ahí sí debo tener cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, el polinomio, si es x menos 2, por ejemplo, ya sé que tengo que hacer este proceso y x va a ser igual a 2 y ese valor es el que voy a colocar acá. Ok. Ahora, ¿qué tomo en cuenta? Solamente los cocientes, perdón, los coeficientes de cada uno del polinomio, ¿verdad? Por ejemplo, acá, el A, el B, el D y el E, que es el término independiente. Esos valores son los que voy a colocar acá con todo y su signo, ¿verdad? Ahí sí también tengo que tener cuidado, con todo y su signo. Si A o B o C o D o E apareciera negativo, así lo voy a colocar acá el número, ¿verdad? Con su signo. No voy a colocar la variable ni el exponente, solamente los coeficientes, ¿verdad? Los coeficientes, solamente eso. Ahora, siempre debo seguir esta forma que ven acá, ¿verdad? Que tiene una presentación de que primero colocamos todos los coeficientes, después hay un espacio o una segunda línea que va a quedar ahí libre o espacioso, ahí, porque ahí voy a colocar algunos resultados. Vamos a bajar directamente al final, a los resultados, vamos a bajar el primer coeficiente. Mi primer coeficiente va a ser 6. Perdón, A en este caso, 6. Estoy confundiéndola con el 6. Entonces seguimos este orden. La flecha vertical indica que los términos se suman y la flecha horizontal indica que los términos se multiplican por C. Es lo que vamos a ver, ¿verdad? Bajamos esto
Eso significa que hemos sumado. Y este valor lo bajamos. Este valor lo vamos a multiplicar por C y lo vamos a colocar acá. El resultado de esa multiplicación lo vamos a colocar acá. Después vamos a sumar el B con el resultado de AC y lo vamos a colocar en este espacio. O sea que acá va a quedar B más A por C. En este espacio quedaría B más A por C. Y este resultado que nos da acá lo volvemos a multiplicar por C y lo colocamos acá. Y hacemos esta suma y nos da un resultado acá. Este resultado lo volvemos a multiplicar por C, lo colocamos acá y hacemos esta suma. Ahora, el último valor que tengamos debemos marcarlo porque ese va a ser nuestro residuo. Ese va a ser el residuo y todo lo demás que quede a la izquierda del residuo va a ser el nuevo polinomio, ¿verdad? Y el nuevo debe cumplir una condición que debe ser de grado n-1, es decir, debe tener un grado menor al polinomio original. Por ejemplo, acá si era x, este era de grado 3 o un polinomio cúbico, entonces el que me dé acá como resultado debe ser un polinomio de grado 2. Entonces vamos a seguir este esquema para poder resolver o seguir la regla, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos acá algunos ejercicios que vamos a practicar y ustedes me indican si tienen dudas, ¿verdad? No se queden con la duda de nada porque estamos para apoyarles con cualquier duda, ¿verdad? Y tenemos ahí un ejercicio, 2 ejercicios que vamos a desarrollar paso a paso, de modo que quede claro el contenido. Ok. Veamos el primero. Tenemos ahí el ejercicio que dice que dividamos el polinomio. Lo que vamos a dividir es x cubo más 3x cuadrado menos 7x menos 7x menos 6 entre, vean acá, ¿verdad? Este es un polinomio de grado 1, entre x menos 2. Ese es uno de los ejemplos que ya resolvimos por el método largo, ¿verdad? Vale. Ahora, veamos. Como voy a utilizar división sintética, entonces lo primero que hago es x menos 2 igual a 0 y comenzamos a despejar, x es igual a 2. Ese sería mi c. Esto quiere decir, esto es, c es igual a 2. Vale. Voy a sustituir en el esquema anterior, ¿verdad? Ese sería 2, trazamos una línea, suficiente espacio, ¿verdad? Por algunos números que nos salen. Y acá vamos a colocar los cocientes del polinomio. Aquí tengo 1, x al cubo tiene 1, el x al cuadrado tiene 3, el x tiene menos 7 y el término independiente menos 6. Ahí pues ya tendría la primera parte de este esquema, ¿verdad? Es decir, tengo esta parte ya. C y todo esto que tengo acá. Ya tengo esa parte. Vamos a ver el siguiente. Dice que ese espacio yo lo debo dejar en blanco y debo comenzar a operar. Pero para comenzar a operar, lo que debo hacer es bajar el 1 o el primer término, ¿verdad? Bajamos el 1. El 1 lo multiplicamos por 2 y ese resultado lo colocamos bajo el 3. 1 por 2 es 2. Sumamos. 2 más 3 es 5. Multiplicamos 5 por 2, 10. Y ese lo colocamos acá. Y hacemos la suma otra vez, ¿verdad? A 10 le quito 7, me queda 3. 3 por 2,
6. Y ese lo colocamos acá. Y 6 menos 6 es 0. Vaya. Este último término dijimos que va a ser el residuo, ¿verdad? Ese es el residuo. Residuo. Y los otros términos que me han quedado son los coeficientes del cociente y por lo tanto serán los coeficientes de mi nuevo polinomio. Serán los coeficientes del polinomio, ¿verdad? Los que tengo acá en la primera línea son los coeficientes del dividendo y los que tengo en la última línea van a ser los coeficientes del cociente y me van a servir para expresar mi nuevo polinomio. Por lo tanto tendremos que x cubo más 3x cuadrado menos 7x menos 6 dividido entre x menos 2 es igual, como ya tengo un nuevo resultado, es igual, y les dije que este resultado iba a ser un grado menos que el anterior, es igual a x cuadrado en orden, ¿verdad? Más, como están todos positivos, más 5x más 3. Va. Después de hacer división sintética, tendríamos nosotros ese resultado. Vaya, ¿preguntas ahí? Con respecto a la división sintética. Así está bien. Ok, gracias, Brenda. Veamos, tenemos acá, tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Acá. Dividir x cubo más 2x cuadrado menos 5 entre x más 3. Ok, vamos a tomar entonces, o vamos a hacer el proceso ok, veamos. Siempre utilizando división sintética, tenemos el polinomio con el que vamos a trabajar, que es x cubo más 2x cuadrado menos 5. Eso dice que lo vamos a dividir por el dividendo de x sería x más 3. Vale. Y yo les decía, ¿verdad? Entonces lo primero que debo hacer es x más 3 igual a los 0 y despejar de acá. Entonces x es igual a menos 3. Y este es el valor que voy a tener que ubicar primero, ¿verdad? Ahí trazamos la línea. Dejamos los espacios y vamos con todos los coeficientes del dividendo que van en la primera línea, que sería 1, ajá, 2. ¿Y qué haría falta acá? ¿Qué haría falta, Brenda? Ahí falta 1. Falta entonces sería el de 0. Ajá, o sea, ok, perfecto. Así como lo hicimos en la división algebraica, que agregábamos un 0 cuando un término no estaba, entonces lo mismo sucede en división sintética. Completamos agregando un 0. Aquí hace falta el término de x, ¿verdad? X con exponente 1. Entonces, como no está, le agrego el 0. Y por último, el menos 5. Y ahí tendría el polinomio completo y a la hora de hacer el proceso, no me va a afectar, ¿verdad? Voy a obtener resultados correctos. Ok, entonces sigo el proceso. El primer paso es bajar, después de haber ordenado, el primer paso es bajar el primer término. Multiplico 1 por menos 3, sumo, ¿verdad? 2 menos 3, menos 1. Menos 1 por menos 3 es 3 positivo, menos por menos más, entonces 3. 0 más 3 es 3. Y 3 por 3, 3 por menos 3, menos 9.
Y menos 5 menos 9 tendría menos 14. Menos 14, no 4. Vaya. Ok, menos 14. Y entonces, veamos acá, bajemos el 3, menos 14. Y este valor que tengo acá sería el residuo, no la respuesta, ¿verdad? El residuo. Vaya. Entonces, llegamos a la conclusión que dividir x cubo más 2x cuadrado menos 5 sobre x más 3 es igual, y armamos el nuevo polinomio, ¿verdad? Ya dije que va a tener grado menor que el que tenemos, que el polinomio original. Entonces sería x cuadrado menos x, porque este ya está ordenado, más 3, y el residuo más el residuo, que no nos debemos olvidar que el residuo se expresa como, en este caso, como dio negativo, ¿verdad? El residuo va a ser más, y entre paréntesis voy a escribir el residuo, que sería menos 14 sobre el x más 3. Aquí sí, ¿verdad? En el caso de que era 0, no lo escribíamos así, pero ahora sí debemos escribirlo, ¿verdad? Ok, entonces esta sí sería la respuesta, ¿verdad? La respuesta final de hacer ese proceso. ¿Preguntas? Ok, entonces, ok, ¿pregunta, Brenda? No, licenciada, sí está bien claro como lo explicó. Ok, perfecto. Vale, entonces no sé si va a ser su participación, porque veo que solo usted está. Sí. Vale, entonces ahorita usted tiene exactamente 20 minutos para hacer su participación. Yo creo que menos. Le doy para que tome ahí los controles usted. Bye. Bye. ¿Se logra ver ya la pantalla? Sí, ajá, sí se logra ver. Solo que si le puede dar un poquito más de zoom para que se vea mejor la imagen en la presentación. Ahí, sí, ahí. Sí. Sí, perfecto. Entonces, el ejercicio decía factorizar y encuentra los ceros del siguiente polinomio y describe su comportamiento. Ajá. En el ejercicio daba el polinomio y igual a x al cubo más x al cuadrado menos 2x. Y mostraba ya la gráfica, ¿va? Cómo quedaba. Entonces había que encontrar los ceros. Ajá. En la solución, para eso, igualamos el polinomio a 0, que queda x al cubo más x al cuadrado menos 2x igual a 0. Luego factorizamos el polinomio, quedando de la manera x por x al cuadrado más x menos 2 igual a 0. Luego volvemos a factorizar de tal manera que pueda quedar x por x menos 1 por x más 2 igual a 0. Y luego aquí ya tenemos los valores para x, ¿va? Entonces aquí, como x de x está solo, entonces x igual a 0. Ajá. Acá de x menos 1 lo igualamos a 0 y entonces
después cambia el signo al despejar a 1, entonces sería x igual a 1 positivo. Y aquí x más 2, hacemos lo mismo, igualamos a 0 y despejamos a 2 y se le cambia el signo de que queda x igual a menos 2. Entonces, ya tenemos las intersecciones en el eje x, que es 0,0 y 1,0 y menos 2,0. Entonces, aquí también ya notaba, esto es lo que íbamos a encontrar, el A, B y C. Ajá. Entonces, aquí ya están ordenados, los ordené donde iban. Voy a dejar un poco para que se vea. Aquí tenemos ya los puntos de las intersecciones en el plano, en el eje X, menos 2, 0, es este, y aquí tenemos el valor de B, sería el punto 0,0 y el punto C, 1,0. En el comportamiento tenemos que cuando X va hasta más infinito positivo, entonces Y va a más infinito positivo. Y cuando X se mueve hacia menos infinito, entonces Y se mueve hacia menos infinito. Hola. Y esa sería la... No sé si me faltaba algo más. No, sí, solo le pedía que encontrara los valores donde se interceptaba, ¿verdad? Sí. Ok. Vaya, muy bien, sí, ahí lo que tenía que buscar era despejar, sustituir, encontrar los pares ordenados. Y ahí, ¿verdad? Cuando sean como muy limitados, pues los pares ordenados, lo que hay que hacer, como les decía, para ver el comportamiento completo de la función, por lo menos agregarle otros pares ordenados, porque a veces con los valores que nos dan de las X, lo que podemos ver nada más es el, ¿cómo se dice? Podemos ver nada más donde se corta, ¿verdad? Ajá, sí, eso lo hice, pero en otra página porque no sabía aquí esta curva hasta dónde llegaba. Y entonces ya al agregar valores, sí, ya dice hasta dónde llega, igual aquí también. Exactamente, por eso, porque si usted no lo hace, no puede ver ese, ¿cómo le digo? Si usted no lo hace con otros pares ordenados, no puede ver eso, que es bien importante, ¿verdad? Ver cómo se mueve la función o cuál es el comportamiento de la función. Sí. Ok, bueno, muy bien, Brenda, gracias. Y pues como no tenemos otros participantes, pues tenemos lo que sigamos ahí. Ok, vaya. Yo, para esta ocasión, me gustaría proponerle o dejar ya desde ahorita por ejemplo, podríamos trabajar en el tiempo que hace falta, podríamos trabajar un ejercicio. Se lo asigno por acá, no sé, se lo coloco ahí en la pantalla y si usted lo resuelve. Sí, me parece bien. Vale. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar siempre división sintética, ¿verdad? Digamos que este sería un ejercicio, x cubo más 2x cuadrado más 2x más 1. Esto entre x menos, bueno, x menos 2. Vaya, haciendo división sintética, ¿cuál sería el resultado de esa división?
primero observar, ¿verdad? El polinomio está completo, por lo tanto solo necesito colocarlo ya en disposición de hacer la división, ¿verdad? Y despejar el valor de X. ¿Cómo quedaría entonces la primera línea? Ya en el esquema de división sintética. La primera línea sería despejando X2. Ajá. Y la línea sería los valores 1, Sí. 2, Ajá. 2 y 1. Correcto. Luego bajamos 1. Ajá. Lo multiplicamos por 2 y el 2 y lo colocamos abajo del 2. Sí. ¿Y ese sería? El coeficiente y lo sumamos. Sí, exacto. Muy bien. Da 4 y luego multiplicamos 4 por 2, 8. Ajá. Correcto. Y lo colocamos bajo el otro coeficiente. Seguimos la línea y luego operamos la suma, que es 10. Luego tenemos 10 por 2, 20 y lo colocamos abajo del 1. Exacto. 20. Luego tenemos eso, al sumarlo, 21. Y 21 es el residuo. Ajá. 21 sería el residuo, ¿verdad? Ajá, el residuo. Ajá. ¿Y cómo le quedaría el nuevo polinomio? El nuevo polinomio quedaría X al cuadrado más 4 más 4X más 10 más, entre paréntesis, 21 sobre X menos 2. Correcto. 21 sobre X menos 2, que era lo que me daba el problema inicial. Correcto, sí. Así le quedaría. Muy bien. Sí. Vale, perfecto, muy bien. Vale, veamos otro. Sí, tenemos tiempo para otro. Siempre de división sintética y le voy a dejar un ejercicio de tarea de división algebraica. Esta otra división sintética es X cubo menos 8X más 2 entre X más 3. Vale. ¿Cómo quedaría ese? Bueno, despejamos X, que sería igual a X menos 3. A este polinomio le falta, sí, va a haber que completarlo. Exactamente, muy bien. Entonces, el primer coeficiente es 1. Nos falta el de X al cuadrado que no está, entonces lo rellenamos con 0. Correcto. El otro es menos 8. Y el último es 2. Ahora bajamos el 1. 1 por menos 3 es menos 3. Y ahí pues 0 menos 3 es menos 3. Y menos 3 por menos 3 es 9, que nos da positivo. Y lo colocamos abajo de 8. Luego vamos a operar menos 8 más 9, que eso nos da 1. Y luego menos 3, 1 por menos 3, que es menos 3, lo colocamos bajo el 2. 2 menos 3 nos da menos 1. Y el residuo sería menos 1. Correcto. Y ahora nos quedaría de la siguiente manera. Sería X
al cuadrado menos 3x más 1 más, entre paréntesis, menos 1 sobre x más 3. Correcto. Vaya. Ahora sí aplica a ese mismo ejercicio el teorema del residuo. ¿Cómo se llama? El teorema de residuo. Ajá. El polinomio, tomamos el siempre, ¿verdad? El polinomio que tenemos es x cubo menos 8x más 2. Ya aquí ya me dio algo, ¿verdad? Pero hay que encontrar el valor de C para poder encontrar P en C y dice que eso me debe dar el residuo. Aplíqueme el teorema del residuo en ese mismo ejercicio. En el de, desde arriba. No, en el que le acabo de escribir, que es el mismo que acaba de resolver. Ah, el que acabo de resolver. Sí. ¿Cuánto debe valer C? Para sustituir y encontrar el residuo utilizando el teorema. C1 debe valer. No, estamos trabajando con el mismo ejercicio. Si se recuerda, si recordamos el esquema de la división sintética, este valor menos 3, ¿qué representa? ¿A quién representa? Ay, sí, cierto. Entonces, el C va a valer menos 3. X va a valer menos 3, ajá, exacto. Ajá. Es el valor de C, ¿verdad? Muy bien. Ajá. Entonces, luego solo sustituimos. Ajá, sustituye. Vamos a ver cuánto le debe dar eso. Ya hizo la división, por lo tanto ya tiene una prueba de cuánto le debe dar. Menos 1. Debe darle menos 1, correcto. Sí, muy bien. 1. Ajá. Ahí ya comprobamos el teorema del teorema del residuo, ¿verdad? Con esos mismos ejercicios usted podría comprobar los factores, por ejemplo. Teorema del factor. Ok. El que le voy a dejar de tarea es el siguiente. Va. Se lo voy a escribir por acá. Es x cubo más 6x más 2 sobre x cuadrado más 3. Vale, pero antes le pregunto, ¿qué tipo de división va a ser ahí? ¿División algebraica o división sintética? Algebraica. Algebraica, ¿por qué, Brenda? Porque, como le digo, porque ahí x está elevado al cuadrado. El denominador. El denominador. Ajá, exacto, el denominador es un polinomio de grado 2, muy bien. Por lo tanto, no aplica la división sintética, ¿verdad? Sino que es división algebraica. Perfecto. Vale, entonces, esos son los elementos que debemos tomar en cuenta en cuanto a este tema de los teoremas del residuo y el teorema del factor, de cómo utilizar la división sintética y cómo utilizar la división algebraica, ¿verdad? Acá es ¿cómo le digo? De manipular los números, de hacer operaciones algebraicas correctas, ¿verdad? De no perder la ley de los signos y llegar a un resultado. Y también, pues, por eso quería mostrar acá en el inicio, que les mostré en el inicio, no olvidarnos del esquema o del algoritmo que sigue la división, ¿verdad? Para representar polinomios. Entonces, siempre debemos considerar el dividendo,
divisor, el cociente y el residuo. Todo eso pues lo podemos comprobar, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene alguna duda en esa es la ventaja de todas estas operaciones, que usted las puede comprobar. Si al hacer la operación del divisor por el cociente más el residuo no le da el dividendo, significa que hay algo que no se ha hecho correctamente, ¿verdad? Y por lo tanto se debe verificar. Un signo que se pierda o un exponente, eso ya no va a generar una respuesta correcta. Por lo tanto hay que tener ahí cuidado con eso. Otra cosa, que el grado del residuo debe ser menor que el grado del divisor, ¿verdad? Hasta que el grado del residuo es menor que el grado del divisor, entonces dejamos de dividir. Hasta ahí para la división, ¿verdad? Digo esto porque hemos trabajado lo más ahorita con polinomios de grado 3, pero hay polinomios hasta de grado 5, hasta de n, ¿verdad? Entonces hay que hacer tantas divisiones como sea posible hasta llegar a esa condición de que el residuo debe tener grado menor que el divisor. ¿Pregunta, Brenda? No, licenciada, hasta el momento está bien así. Ok, bueno, entonces, si no tenemos preguntas, pues ahí concluimos. Gracias por la participación y cualquier duda, pues estamos a la orden. Muchas gracias. Ok, eso sería todo por hoy. Buen día. Feliz día, licenciada. Gracias igual.